Enero de 1944, el general Omar Bradley estaba de pie en una cabaña Quonset, al sur de Bristol, observando a ingenieros británicos explicar su plan para construir 2 puertos enteros y remolcarlos a través del Canal de la Mancha. El concepto del puerto Mulberry. Cada uno sería del tamaño del puerto de Dover, construido con cientos de cajones masivos de concreto, algunos tan altos como edificios de 5 pisos. Bradley, un hombre directo de Missouri que había comandado tropas en el norte de África y Sicilia, escuchó con los brazos cruzados. Cuando terminó la presentación, se volvió hacia su asistente y dijo lo que muchos oficiales americanos estaban pensando. Los británicos se han vuelto locos. Pero no se fue. Ninguno de ellos lo hizo. Porque a principios de 1944, los generales americanos que llegaban a Gran Bretaña para preparar la invasión de Francia estaban descubriendo algo inesperado. Los británicos, después de 4 años de guerra, habían desarrollado un enfoque de las operaciones militares que era simultáneamente brillante y desconcertante, meticuloso y exasperante, innovador más allá de cualquier cosa que los americanos hubieran imaginado, y sin embargo tan cauteloso que hacía que los comandantes americanos agresivos quisieran gritar. Esta es la historia de lo que dijeron cuando lo vieron. Las reacciones documentadas, las frustraciones privadas, la admiración a regañadientes y el respeto final que se desarrolló entre aliados que abordaban la guerra desde direcciones completamente diferentes. Porque la preparación para el día D no se trataba solo de construir una fuerza de invasión, se trataba de 2 culturas militares chocando, aprendiendo una de la otra y de alguna manera forjando la operación militar más compleja en la historia humana. El general Dwight Eisenhower había llegado a Gran Bretaña en junio de 1942 para comandar las fuerzas americanas en Europa. Para cuando fue nombrado comandante supremo aliado para la Operación Overlord, en diciembre de 1943, había pasado 18 meses observando trabajar a los británicos. Su reacción inicial a la cultura militar británica había sido confusión diplomática. El proceso de planificación británico parecía involucrar reuniones interminables, innumerables tazas de té y un nivel de preparación detallada que a los oficiales americanos les parecía rayar en la parálisis. Pero Eisenhower estaba aprendiendo a ver lo que yacía debajo. En una carta al general George Marshall, en febrero de 1944, escribió que los británicos poseían una capacidad infinita para tomarse molestias. No era exactamente un cumplido, no exactamente una queja. Era una observación de un hombre tratando de entender a aliados cuyo enfoque completo de la guerra había sido moldeado por experiencias que los americanos no habían compartido. Los británicos habían sido evacuados de Dunkerque, habían soportado el Blitz, habían luchado en el norte de África durante 3 años antes de que llegaran los americanos. Habían aprendido por experiencia amarga que la preparación inadecuada significaba bajas catastróficas. Los americanos, por el contrario, traían confianza que rozaba la arrogancia. Tenían capacidad industrial con la que Gran Bretaña solo podía soñar, tropas frescas ansiosas por luchar y una inclinación cultural hacia la acción agresiva. El general George Patton, comandando el Tercer Ejército y estacionado en Inglaterra como parte de la operación de engaño para confundir a los alemanes sobre dónde aterrizaría la invasión, no ocultó sus frustraciones. En su diario en marzo de 1944, escribió sobre la cautela británica con desprecio apenas contenido. Después de asistir a una sesión de planificación donde oficiales británicos discutieron preparaciones elaboradas para posibles reveses, Patton garabateó: «Planean para la derrota antes de planear para la victoria». Lo decía como crítica. Pero los oficiales británicos que leían evaluaciones americanas similares pensaban: «Ellos no han perdido todavía. No entienden lo que cuesta el fracaso». Sin embargo, incluso Patton, a pesar de toda su fanfarronería, encontró cosas que lo impresionaron. Cuando visitó las instalaciones de entrenamiento de comandos británicos en Escocia, observando hombres practicar con equipo especializado y ensayar operaciones anfibias complejas con una precisión que rayaba en lo obsesivo, admitió en una carta a su esposa: «Estos comandos británicos son duros como labios de pájaro carpintero. Entrenan como si esperaran luchar contra el diablo mismo». Fue el equipo especializado lo que creó algunas de las reacciones americanas más memorables. El mayor general Percy Hobart, un experto británico en tanques,
Había desarrollado una menagerie completa de vehículos blindados modificados para la invasión. Tanques que podían nadar. Tanques que podían limpiar minas azotando el suelo con cadenas. Tanques que podían tender puentes o alfombras sobre arena blanda. Tanques que podían disparar morteros masivos, rompebúnkeres. Los oficiales americanos los apodaron las rarezas de Hobart, y el apodo capturó su reacción inicial: escepticismo divertido. Bradley vio demostraciones de estos vehículos en marzo de 1944. Observó un tanque Sherman modificado con una pantalla de flotación y hélices realmente nadar a través de un lago. Observó otro tanque azotar el suelo frente a él con cadenas giratorias, detonando minas. Su primera reacción, registrada en sus memorias, fue duda. Los británicos, escribió, tenían una solución para cada problema, incluyendo problemas que no existían. La cultura militar americana favorecía soluciones directas. No necesitas un tanque nadador si tienes suficientes lanchas de desembarco para poner tanques directamente en la playa. Pero Bradley también era pragmático. Después de ver las demostraciones, preguntó a oficiales británicos sobre proyecciones de bajas con y sin el equipo especializado. Los números eran contundentes. Bradley no abrazó completamente las rarezas de Hobart, pero autorizó a unidades americanas a usar algunas de ellas. Los puertos Mulberry, sin embargo, fueron más difíciles de aceptar para los americanos. El concepto era audaz, hasta el punto de parecer fantástico. Porque la invasión no podía contar con capturar un puerto funcional inmediatamente, los británicos propusieron construir puertos artificiales en Inglaterra, remolcarlos a través del canal en piezas y hundirlos en su lugar frente a la costa de Normandía. Los ingenieros americanos pensaron que era imposible. El capitán Edward Ellsberg, un experto en salvamento de la Marina de EEPU, que revisó los planos, dijo a colegas que los cajones de concreto se romperían en las tormentas del canal. Pero Eisenhower anuló a los escépticos. En una reunión en febrero de 1944, escuchó a ingenieros americanos enumerar sus objeciones. Luego los interrumpió. Los británicos han estado pensando en operaciones anfibias, mientras nosotros todavía estábamos descubriendo qué extremo del rifle sostener. Si dicen que se puede hacer, vamos a ayudarlos a hacerlo. La escala de las preparaciones británicas impresionó incluso a los americanos más escépticos. Para abril de 1944, el sur de Inglaterra se había convertido en un vasto campamento militar. Los generales americanos que recorrían las áreas de preparación vieron organización británica que hacía que sus propias preparaciones parecieran improvisadas. Cada unidad tenía mapas detallados y modelos de sus zonas de desembarco. Cada soldado había sido informado sobre exactamente lo que encontrarían. Los planificadores británicos habían creado modelos de yeso de la costa de Normandía tan precisos que los soldados podían memorizar características del terreno antes de ver las playas reales. Pero fueron las operaciones de engaño las que verdaderamente asombraron a los comandantes americanos cuando fueron informados del alcance completo. La Operación Fortitude, el plan para convencer a los alemanes de que la invasión golpearía Pas de Calais en lugar de Normandía, era el engaño militar más elaborado de la historia. Los británicos habían creado un grupo de ejército completamente ficticio completo, con tráfico de radio falso, equipo ficticio e incluso Patton como su supuesto comandante. Cuando Bradley recibió su informe completo sobre Fortitude en marzo de 1944, su reacción fue documentada por un asistente. Se sentó en silencio durante varios minutos. Luego dijo: «Jesucristo, han pensado en todo». El general Walter Bedell Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, tuvo quizás la relación más compleja con los métodos británicos. Smith, conocido como Beetle, era responsable de coordinar las operaciones aliadas, lo que significaba que trabajaba diariamente con oficiales de Estado Mayor británicos. En sus papeles, su frustración es palpable. Las reuniones de planificación británicas podían durar horas con discusión interminable de detalles que parecían triviales a los oficiales americanos. Pero Smith también reconoció lo que representaba el papeleo. En un memorando a Eisenhower en abril de 1944 escribió: «Los británicos lo escriben todo porque han aprendido que cuando las cosas van mal, lo cual siempre sucede, tener un plan escrito claro
Significa que todos saben lo que se suponía que debían hacer antes de que estallara el caos. Nosotros los americanos preferimos improvisar. Ellos prefieren prepararse. Ningún enfoque es incorrecto, pero el nuestro hace que maten a más hombres en la primera hora, y el de ellos a veces significa que no luchamos en absoluto. A medida que se acercaba el día D, los generales americanos se encontraron adoptando más métodos británicos de lo que habían esperado. La planificación detallada, los informes exhaustivos, el equipo especializado, las operaciones de engaño, incluso la cautela sobre las bajas. Eisenhower en particular evolucionó en su pensamiento. Para mayo de 1944, estaba insistiendo en el tipo de preparación detallada que había encontrado excesiva 18 meses antes. La prueba definitiva llegó el 6 de junio. Los puertos Mulberry, que los ingenieros americanos habían dudado, fueron remolcados exitosamente a través del canal y ensamblados. Los tanques nadadores, que los americanos habían ridiculizado como rarezas, proporcionaron apoyo blindado crucial en las playas británicas y canadienses en la primera ola. Las operaciones de engaño, que habían parecido casi demasiado inteligentes, convencieron exitosamente a los comandantes alemanes de mantener divisiones en paz de Calais durante semanas después de la invasión. La evaluación de Bradley, escrita meses después del día D, capturó la evolución del pensamiento americano. Llegamos a Gran Bretaña pensando que enseñaríamos a los británicos cómo luchar agresivamente. En cambio, ellos nos enseñaron cómo prepararse minuciosamente. La invasión tuvo éxito porque combinamos el impulso americano con la planificación británica. Ninguno solo habría sido suficiente. Eisenhower, en una carta a Marshall, escrita semanas después del día D, resumió la lección. Los británicos nos enseñaron que la preparación no es lo opuesto de la agresión. Es lo que hace posible la agresión. No puedes cargar hacia adelante efectivamente si no sabes a dónde vas, qué enfrentarás y qué harás cuando los planes se desmoronen. Nosotros trajimos el impulso. Ellos trajeron la disciplina. Juntos, trajimos un ejército a Francia. Los generales americanos que habían llegado a Gran Bretaña, escépticos de los métodos británicos, se fueron con respeto por un aliado que había aprendido a través de años de experiencia amarga cómo prepararse para el caos del combate. Y ese respeto, esa voluntad de aprender uno del otro, a pesar de las diferencias culturales y la fricción personal, fue tan importante para el éxito del día D como cualquier puerto, tanque o plan de batalla.